gobernar. Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Empezamos a trabajar. Muy bien, el gobierno de Zairi Tupac. Muy bien. Entonces, el gobierno de Zairi Tupac, vamos a soltarlo. Muy bien. Alfaro, Fabricio, voy a recibirlo. Ahí está. Muy bien, Leandro, empieza. Zairi Tupac era... ¿Sí, Miss? Empieza a leer. Zairi Tupac. Zairi Tupac era un pequeño cuando Manco Inca, su padre, murió. Se calcula que tendría 10 años de edad. Es por ello que el gobierno de Vilcabamba estuvo por algunos años en manos de un consejo de regente. Estos se mantuvieron la resistencia a través de una campaña de guerrillas en el camino del Cusco a Huamanga. Cuando el virrey Andrés Hurtado de Mendoza llegó al gobierno de el Perú, mandó una serie de mensajes donde Al Inca. ¿qué? Al Inca, donde... Le urgía a dejar Vilcabamba y salir a Lima o el Cusco. Allí, según el virrey, se le daría una serie de concesiones a cambio de su cristianización y su reconocimiento como vasallo del rey de Castilla. En 1557, a los 23 años de edad, Zairi Tupac, convencido por los españoles, salió de Vilcabamba. Ingresó a Lima el 5 de enero de 1558. Los cronistas indican que el Inca entró a la plaza de armas cargando en unas andas de oro acompañado de 500 indios nobles. Muchas gracias, muy bien, Leandrito, muy bien. Entonces, Zairi Tupac, ¿cuántos años tenía, dice Zairi Tupac? Tenía aproximadamente entre 10 años de edad. Era un niño menor de edad. Y por lo tanto, dice, el gobierno cayó en manos de ¿qué? En manos de sus familiares. O sea, el gobierno de Vilcabamba va a estar en manos de sus familiares hasta que cumpliera pues la mayoría de edad Zairi Tupac para poder gobernar. Dice que en ese momento había pues campañas de guerras o guerrillas al camino hacia el Cusco y hacia Huamanga. Y entonces el famoso virrey, ¿no? Andrés Hurtado de Mendoza, que llegó a gobernar nuestro territorio peruano, mandó una serie de mensajes, dice al Inca Zairi Tupac, para que él dejara Vilcabamba y también en reconocimiento de dejar la ciudad de Vilcabamba, él recibiría concesiones, o sea, recibiría provincias, indios, etcétera, con tal que él reconociera también el mandato del rey de España. ¿Quién estaba gobernando España? Felipe II. Muy bien, entonces él va a aceptar, ¿no? Él va a aceptar, por eso viene a Lima. Entonces en Lima va a ser recibido pues con manos abiertas por la audiencia real, o como se llama, por el famoso llamado Andrés Hurtado de Mendoza en gran almuerzo. Entonces él, Zairi Tupac, llega pues cargado en unas andas de oro, dice, acompañado aproximadamente de 500 nobles, ¿ya? Nobles, indios nobles, o sea, de posiciones económicamente bien. Empezamos. A ver, acá empieza a leer Corrales. Corrales. Tienes que recuperar tus notas, Corrales. Muy bien, Corrales. No, va a participar, se fue por ahí. Muy bien.
Joaquín. Vinces. Joaquín. Prende tu micro, Joaquín. Joaquín. Parece que no me escucha, Joaquín. Así es, me escuchó. Muy bien, Joaquincito. Empieza. El virrey de la audiencia. Y la audiencia salieron a recibirlo. Entró al palacio virreinal y allí se declaró que su propósito era someterse a la autoridad del rey, con el objeto de evitar más derramamiento de sangre. Al día siguiente, el arzobispo de Lima, Fray Jerónimo de Loaiza, invitó al Inca a comer. Acabada la comida, se leyó un real provisión en la que se otorgaba al Inca una serie de tierras, indios y rentas. En vez de alegrarse, el Inca se levantó, tomó una hilacha de fleco que colgaba del tapete de la mesa y pronunció, según los cronistas, las siguientes frases: todo este pescado y su guarnición eran míos, y ahora me dan este pelito para mi sustento y de toda mi casa. Después de pronunciar estas palabras, se retiró del lugar. Poco después, Sayri Tupac decidió regresar a la sierra para establecerse en el Cusco. Estando ya allí, fue bautizado junto con su mujer. Meses después de haber llegado a esta ciudad, decidió trasladarse a vivir. 26 años de edad. Muy bien, ahí nomás, hijo. Muy bien, entonces dice, meses después, al haber llegado a esa ciudad, decidió pues trasladarse a vivir al Valle de Yucay, ¿no? Donde murió aproximadamente entre 1560 y 61, cuando ya él tenía pues aproximadamente 26 años de edad. Muy bien, entonces Sayri Tupac. Muy bien, entonces dice que el virrey y la audiencia, muy bien, lo van a recibir con las manos abiertas. Y finalmente, pues, lo invitaron a comer, ¿no? Y finalmente le dijeron, muy bien, tú sales de acá de Lima y tú vas a aceptar al rey de España y finalmente te vamos a dar tierras, te vamos a dar indios, rentas y vas a vivir, como se dice, con las comodidades. Él dice, en vez de alegrarse, él dice que se levantó y tomó la palabra, como se dice, muy bien. Y finalmente dice, pues se pronunció, ¿no? Todo esto era mío, ahora me dan un pedacito, ¿no? Para yo poder sobrevivir y de esta manera mantener a mi familia. Y así se fue, pues se retiró Sayri Tupac. ¿A dónde? A la ciudad de Cusco, al Valle de Yucay. Pero en este Valle de Yucay, Sayri Tupac va a ser envenenado ¿por quién? Por Francisco Chilche. Francisco Chilche era jefe de Cañaris, quien disputaba pues este lugar, este Valle de Yucay, y finalmente pues le envenenó y de esa manera él murió, ¿ya? O sea que no lo mataron los españoles en una guerra, en un conflicto, sino que por el poder, por este lugar, ¿no? Por el enfrentamiento de este lugar que Francisco Chilches también estaba queriendo este lugar y finalmente no lo dejó y de esa manera le envenenó al pobre Sayri Tupac. O sea que Sayri Tupac se dio a los españoles, como se dice, ¿no? Se dejó convencer por los españoles para que él aceptara al rey de España. ¿Quién era el rey de España? Felipe II. Murió, ahora sí, Sayri Tupac. Ahora, ¿quién va gobernar Vilcabamba? Titu Cusi Yupanqui. Ahí está, Titu Cusi Yupanqui va a gobernar ahora Vilcabamba. Los indios nombraron a quién, a Titu Cusi Yupanqui. Muy bien, ahí está. Al abdicar, o sea, dejar el trono, Sayri Tupac, como ya murió, muy bien, el gobierno de Vilcabamba quedó en manos de quién, de su hermano Titu Cusi Yupanqui. En realidad, le correspondería, dice, a su hermano Tupac Amaru, pero Tupac Amaru era pues qué cosa que él no tenía, pues dice, la fama de gobernar, era incapaz, ¿no? Tenía pues algunas enfermedades mentales, por eso él fue recluido en la casa de las vírgenes del
en calidad de sacerdote. Entonces, Titu Cusi Yupanqui tomó contacto con el mundo español desde muy pequeño, o sea, prácticamente de muy chiquito, él ha sido pues instruido en donde, en el Cusco, por eso él sabía el idioma español a la perfección. Y finalmente dice, fue apresado en Vilcabamba y llevado al Cusco cuando él solo tenía 4 añitos de edad, ¿no? Y después su papá lo va a rescatar. En esta ciudad aprendió el idioma de los invasores y fue educado en la religión cristiana. O sea, prácticamente él era católico, no creía en sus dioses, el sol, la luna, las estrellas, no. Simplemente él ya se había convertido en católico, porque desde muy niño lo llevaron a Cusco. Cuando tenía ya 8 años, dice, de edad, Manco Inca lo había raptado para ser llevado a donde, a Vilcabamba. Allí fue testigo de la muerte de quién, de su papá, Manco Inca, en manos de quién, en manos del español Gómez Pérez. Acuérdense de este nombre, ¿quién lo ejecutó a Manco Inca? Gómez Pérez, ¿ya? El español Gómez Pérez. Desde ese momento buscó venganza de alguna manera de los españoles, o sea, él quería vengar la muerte de su padre. Ya en el poder, Titu Cusi Yupanqui se reveló como un gran militar y hábil político. Entre sus principales obras tenemos, como por ejemplo, dice que reinició la guerra de guerrillas. ¿Contra quiénes? Contra los españoles. O sea, preparó a los indígenas para poder enfrentarse a los españoles. Las tropas del Inca atacaron, dice, de Yucay y Tambo. Además, se dieron constantes ataques a los encomenderos del Cusco y Apurímac. O sea, los encomenderos son como especie de terratenientes. También dice que tomó contacto con la población de Chile y de Tucumán, o sea, Argentina, región actual esta. Tucumán está en Argentina, para coordinar esfuerzos y preparar un gran levantamiento. O sea, quería, por ejemplo, unirse con los chilenos, unirse con los argentinos y de esa manera para poder, ¿qué cosa? Levantarse contra quienes, contra los invasores. Dice también tuvo un vínculos con el movimiento Taquiongo, y Taquiongo es una enfermedad al canto o al baile, como es por ejemplo cuando estos indígenas empezaron a cantar, a bailar como una desesperación, porque ellos querían que sus dioses antiguos regresaran, ¿no? Por eso dice, el cual propiciaba la vuelta de las huacas, o sea que son sus dioses antiguos tradicionales, y la necesidad de apartarse de todo lo occidental. O sea que los indígenas, los indios no querían lo que es la cristianización, el catolicismo, no querían nada lo que es de los españoles. Ellos querían creer en sus dioses antiguos. Por eso el Taquioncoy, que es como una enfermedad, como un síndrome hacia el cántico, al baile, con una desesperación. Aunque el Inca realizó una serie de acciones en contra de los españoles, también mantuvo negociaciones con ellos. O sea, así como se enfrentó, los españoles también a él ofrecieron, ¿no? Por ejemplo, tierras, indios, etcétera. Sobre todo con el gobernador Lope García de Castro, con quien llegó a firmar un tratado de paz en 1566 llamado Paz de Acobamba o la capitulación de Acobamba. O sea que así, tanto enfrentarse, y finalmente empezaron a negociar, ¿no? Llegaron a negociar con esta famosa capitulación para que Titu Cusi Yupanqui se retirara de Vilcabamba a otro lugar y también reconociera como rey a Felipe II. Y así dejar pues bien que los españoles gobernaran el territorio peruano, Vilcabamba, Cusco, todo. ¿Qué más dice? El Paz de Acobamba. En virtud de este tratado se permitió el ingreso de los misioneros a Vilcabamba, que otros evangelizadores tenían que ingresar a Vilcabamba. E incluso el Inca junto con su hermano Tupac Amaru fueron bautizados, ¿no? Fueron bautizados en 1568. Después de bautizarse, el Inca no dio señales de querer salir de Vilcabamba. Allí murió en 1571. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, Titu Cusi Yupanqui en esta capitulación de Acobamba
había quedado, ¿qué cosa? Que él dijeron que iba a abandonar este lugar de Yucay, Vilcabamba. ¿A cambio de qué? A cambio de que también permitieran pues evangelizar aquí otras personas que llegarían a este lugar. Pero él no cumplió con el acuerdo, simplemente se quedó en Vilcabamba porque no confiaba en los españoles. ¿Correcto? Entonces simplemente este Paz de Acobamba no fue respetado por Titucusi Yupanqui, ¿no? Y de esa manera lo mandaron a ejecutar al pobre Titucusi Yupanqui. ¿Se acuerdan cuando estaba resistiendo en el cerco de Lima? Entonces los españoles le ejecutaron. En su gobierno, acuérdense, se da el movimiento Taquionque, que es un síndrome como una especie de una enfermedad al canto, al baile, etcétera, por sus dioses antiguos tradicionales de los indígenas. Túpac Amaru I. Esto sí lo van a leer, a ver quién se prepara. Un voluntario, levanta la manito, porque Jeremy no me ha respondido. Ya está, Joaquín ha leído. José Alonso Benítez. José Alonso. Sí, muy bien. Tú vas a leer. Empieza. Heredó el gobierno. Al morir su hermano Titucusi Yupanqui, cuando este murió, los indios sacaron a Túpac Amaru de la casa de las Vírgenes del Sol y lo proclamaron Inca. Desde 1569 gobernaba el Perú el virrey Francisco de Toledo, hombre dispuesto a poner orden en el virreinato, y eso incluía acabar con la resistencia de Vilcabamba. Según el virrey, los incas de Vilcabamba eran tiranos, rebeldes y traidores. Toledo organizó una expedición militar contra Vilcabamba en 1572. Las tropas salieron desde el Cusco, y luego de una serie de enfrentamientos con los naturales, lograron entrar en Vilcabamba. Aunque no hallaron al Inca, este fue capturado días más tarde cuando se encontraba huyendo hacia la selva. El Inca fue conducido al Cusco y entró a esa ciudad sin llevar ninguna cadena. Continúa, hijo. Sin embargo, El dibujo del cronista Guamán Poma, contradiciendo las fuentes contemporáneas al hecho, muestra lo contrario. Una vez que el Inca desfiló por la plaza, fue llevado ante la presencia del virrey Toledo. Este lo trató severamente y ordenó que lo encerraran en la fortaleza de Sacsayhuamán. Al Inca se le abrió un juicio en el que se le acusó de la muerte de varios años, y un mestizo se le encontró culpable y fue condenado a la degollación. Estando prisionero, se negó a conversar con el virrey, pues decía que Toledo era solo un yanacona del rey y que un inca como él no podía rebajarse a eso. Tanto españoles como indios pidieron a Toledo que perdonase la vida al Inca. El virrey siguió con sus planes e hizo caso omiso a estos pedidos. Cuenta el cronista Garcilaso que cuando los indios vieron que el Inca estaba próximo a la muerte, sintieron mucha pena y dolor, por lo que comenzaron a gritar y llorar, causando un ruido ensordecedor. Los sacerdotes que estaban con el Inca le mandaron a este callar a los indios. El Inca hizo una señal y todos los indios cayeron. Los españoles, incluido el virrey, se sorprendieron de la obediencia que les profesaban los indios al Inca. El Inca fue degollado y su cabeza levantada para que fuera vista por la multitud reunida en la plaza del Cusco. Su cuerpo fue enterrado en la catedral del Cusco y la cabeza clavada en una picota en plena plaza. muy bien, muchas gracias, muy bien. Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Muy bien, es el último inca de Vilcabamba porque prácticamente ya el famoso virrey Toledo se ha apoderado de este lugar. Entonces, Túpac Amaru I era hermano de quién? Era hermano de Titucusi Yupanqui. ¿Hijo de qué? De
de Manco Inca, ¿no? Muy bien. Entonces asumió el gobierno, muy bien, el gobierno de Vilcabamba, intentó continuar con la resistencia, pero no tuvo tiempo ni siquiera para, dice, para retornar las famosas, ¿no? Retomar las famosas negociaciones con los españoles. Entonces, por lo tanto, dice que el virrey Toledo, quien la había pues prácticamente encorralado, entonces él tuvo que huir a otro lugar y más tarde ser capturado. Entonces el virrey Toledo, aprovechando de la insurrección, de los fracasos de los indígenas, y finalmente pues organizó un ejército dirigido por Martín Hurtado, y de esta manera pues llegaron a capturar al pobre llamado Túpac Amaru I. Muy bien, entonces Túpac Amaru, dice, fue llevado ¿a dónde? Al Cusco, para ser recluido en donde, en Sacsay, en la fortaleza de Sacsayhuama. Dice que, algunos dicen que fue encadenado, o sea, llevado encadenado de pies a mano, pero algunos dicen que no. Entonces, Guamán Poma, el cronista Guamán Poma Ayala, dice pues que sí, efectivamente, que fue llevado con cadenas, ¿no? Con cadenas en los pies, en las manos, prácticamente por los españoles. Después de uno, por ejemplo, después de un juicio, dice que condenado a muerte. O sea, van a buscar todos los, por ejemplo, las pruebas y para culparlo, ¿no? Lo culparon de que de la muerte de los varios españoles y también de los mestizos, ¿no? Se le encontró culpable y fue condenado, pues, a la degollación. O sea, la tenían que decapitar, cortar la cabeza. Entonces, de esta manera dice que fue sacado de ¿dónde? Sacado de la fortaleza de Sacsayhuaman y llevado a la plaza de Cusco, ¿no? Llevado a la gran plaza del Cusco y finalmente pues ahí le van a ejecutar. Entonces, pero los indígenas y algunos españoles pedían ¿qué cosa? Piedad por la vida de él, que perdonase la vida, pues, ¿no? Le pedían al virrey Toledo, dijeran, pues por favor, no lo mates, no, perdónale, dale una oportunidad más, etcétera. Pero él dice, caso omiso, y finalmente ahí empezaron todo el mundo a llorar, a gritar, etc. Y ahí, dice, pues, por ejemplo, los sacerdotes le ordenan a Túpac Amaru I que le dijera a su gente que se callara. Y finalmente él levantó la mano, ¿no? Y bajó poquito a poquito y simplemente la población se quedó calladita, ¿no? O sea, quedó callado, como se dice, la obediencia. Entonces todo el mundo se sorprendió cómo la población podía obedecer al Inca. Muy bien, y de esta manera fue llevado pues la plaza y prácticamente degollarlo, como se dice, cortarle la cabeza. Y dice que su cuerpo fue llevado ¿a dónde? Su cuerpo fue llevado, puede ser enterrado en la misma plaza junto a su esposa, ¿no? Su esposa le llevó para poder enterrarlo y su cabeza se quedó en la plaza, ¿no? Ante la mirada de la población. Entonces empezaron a venerar la cabeza de este Inca, los indios, y por lo tanto los indígenas, y finalmente pues los españoles mandaron a sacar. Entonces ahí aparece el famoso llamado mito de Incarri, ¿ya? El mito de Incarri es Inca Rey, que quiere decir que en algún momento cuando su cabeza y su cuerpo se unan, entonces que este Inca va a volver y para poder restaurar el Tahuantinsuyo. Esa es la creencia de los indígenas. Y finalmente, ¿qué pasó con el virrey Toledo? El virrey Toledo se fue a España a visitar al rey de España, Felipe II. Entonces Felipe II, cuando se entera de todo esto, que le había mandado a matar a los incas, etcétera, y le reclama, pues, ¿no? Y finalmente le dice, yo no te mandé a matar a la gente, sino yo te mandé a gobernar. Y de esta manera le da un castigo, pues, aquí al virrey Toledo, el famoso llamado el rey de España, Felipe II. O sea, Toledo tuvo que ser enviado a otro lugar.
Y así terminamos con los incas de Vilcabamba. ¿Quién es el último rey, el último inca de Vilcabamba? El último inca de Vilcabamba es Túpac Amaru I, ¿ya? Túpac Amaru I, que fue ejecutado, que fue sentenciado a la famosa guillotina, porque por el virrey Toledo. Muy bien, o sea, el virrey Toledo fue el responsable del asesinato de quién, de Túpac Amaru I. Muy bien, entonces así estamos terminando la segunda resistencia de los incas de Vilcabamba. Y la próxima clase va a ser práctica, la primera hora, y continuamos con la guerra civil entre ya los españoles, entre los pizarristas y los almagristas. Como ya ahora ya no hay ninguna resistencia indígena, ya está en manos de los españoles todo, y entonces ahora entre ellos va a tener los conflictos, ¿no? Pizarro va a reclamarle una parte, Almagro reclama una parte, y viene el asesinato entre ellos, y finalmente vienen los hijos, y así se termina con los españoles. Muy bien, queridos estudiantes, entonces llegamos hasta aquí. Quienes ingresan